Facebook, gracias hermano. Amigos de YouTube, los invito cordialmente a suscribirse a mi canal, Augusto de Con, estoy con bonito rojo, hijos. Mira, vamos a hablar, hermano, chocherita. Vamos a hablar sobre este general, Juan Velasco Alvarado. Todo peruano, el nacionalismo debe latir en cada corazón peruano. Donde existe un soldado, ahí late un corazón nacionalista como yo. Soy un militar en situación de retiro. Me identifico con la casta, con la estirpe de militares nacionalistas como Juan Velasco Alvarado. Hoy voy a tratar ese tema, hermano. Día de la Dignidad Nacional, 9 de octubre de 1968. Pero antes de... Dani, por favor, agárrame este libro. No te lo lleves, es mío. Hermanos, vamos a hablar un poco sobre el que truncó las esperanzas, los sueños, las ilusiones del pueblo peruano. Un poco sobre Francisco Morales Bermúdez, aquel que dio un golpe de Estado el 29 de agosto de 1975, cuando derrocó a este nacionalista Juan Velasco Alvarado. Todos tenemos conocimiento de que la justicia italiana había declarado culpable a Francisco Morales Bermúdez y lo había sentenciado a cadena perpetua. Pidieron su extradición, pero no se la concedieron. ¿No? ¿Por qué motivo? Por haber participado en el Plan Cóndor, que nació en Chile con Augusto Pinochet, pero asesorado por el secretario de Estado norteamericano de ese entonces, ¿cómo se llama este señor? Henry Kissinger. Hijos, ¿qué cosa ha dicho Francisco Morales Bermúdez? Vamos a hacer entender al pueblo peruano que es un mentiroso, un traidor. Este señor dice acá, aquí el Plan Cóndor no existió en absoluto. Mentira. Acá está. Francisco Morales dice, aquí el Plan Cóndor no existió en lo absoluto. Mentira. ¿Sabes por qué la justicia italiana lo condenó a cadena perpetua? ¿Sabe por qué, hermano? Porque Francisco Morales Bermúdez, como presidente dictador del Perú, deportó a 21 italianos de ascendencia argentina. ¿A dónde los deportó? A la Argentina. Y en Argentina los desaparecieron. ¿Quién era el gobernante? Leopoldo Galtieri. Deportó a 21 ciudadanos argentinos de ascendencia italiana, los entregó al dictador argentino y allí los desaparecieron. Él dice que yo solamente los deporté. No, él sabía perfectamente que ya lo iban a desaparecer. Él tenía conocimiento de esto. Por eso la justicia italiana lo investigó y lo declaró culpable y lo sentenció a cadena perpetua. Este señor murió a los 100 años. Pero el Estado peruano no lo entregó a Francisco Morales Bermúdez, aquel que quitó sueños e ilusiones a un pueblo peruano. Hoy día se celebra el Día de la Dignidad Nacional. Un día como hoy, en horas de la mañana, el 9 de octubre de 1968, el glorioso ejército del Perú, una de las instituciones tutelares de la patria, expropió a los norteamericanos La Brea, Pariñas y las instalaciones de la International Petroleum Company. ¿Por qué hizo esto? Porque Velasco dio un golpe de Estado, sí, el 3 de octubre de 1968, cuando sacó de Palacio de Gobierno Calato al señor Fernando Belaúnde Terry. Pedro Pablo Kuczynski iba a ser fusilado, pero se escapó por la frontera con el Ecuador en la maletera de un Volkswagen. ¿Perfecto? Eso es cierto.
Muy bien. ¿Y por qué Juan Velasco Alvarado dio un golpe de Estado? Porque este señor Fernando Belaúnde Terry, el 7 de agosto de 1968, había firmado ese oprobioso documento llamado el Acta de Talara. Por eso fue, recuperó todos los espacios, Día de la Dignidad Nacional, y expulsó a los norteamericanos de nuestra tierra patria. Pero ¿quién era el verdadero dueño de la International Petroleum Company? Nelson Rockefeller. Nelson Rockefeller le había comprado ese espacio, esa industria, a los ingleses en el año 1915. Se llamaba, ¿cómo se llamaba? Ahorita recuerdo su nombre. Era de firma inglesa. Ya, ahorita recuerdo su nombre. Nelson Rockefeller le compra en el año 1915, ¿no? ¿Pero para qué? Para explotar nuestros recursos, ¿no? Petróleo en La Brea y Pariñas. Y se apropió de la International Petroleum Company en Talara, donde se refinaba el crudo o el oro negro. Muy bien. ¿Qué cosa me se hizo Juan Velasco Alvarado? La pregunta es, ¿por qué ningún político, por qué ninguna prensa habrá escrito televisada celebra este día? ¿Por qué? Porque para estos señores, Juan Velasco Alvarado fue nefasto, fue lo peor, sí, fue lo peor, pero para ellos, estos nunca toman en cuenta que gracias a Juan Velasco Alvarado apareció Centromín, Minero Perú, Hierro Perú, Sider Perú, Pesca Perú, y tuvo un gran aliado, un empresario de ascendencia italiana, Luis Banchero Rossi, que en el gobierno de Juan Velasco Alvarado, con sus más de 301 barcos dedicados a la industria de la harina de pescado, había hecho, hermano, el Perú potencia mundial en exportación de harina de pescado. Luis Banchero Rossi siempre decía, estoy orgulloso de hacerle la guerra a la pobreza. Él siempre miraba nuestro litoral de punta a punta, de Tumbes a Tacna, de 3.080 kilómetros de longitud, como un gran imperio industrial marítimo, pero de bandera peruana. Por eso lo mataron, por eso mataron a Velasco, por eso mataron a Luis Banchero Rossi. Y los cándidos peruanos creímos en la teoría de que Eugenia Cesarego, una lindísima mujer ojiverde curvilínea, conjuntamente con Juan Vilca, el hijo del jardinero de la hacienda de Luis Banchero Rossi, habían asesinado a este señor. Como Juan Vilca, un esmirriado jovencito de 1,47 m, de 48 kilos, pudo haber asesinado a un hombre de 1,87 m, cinturón negro séptimo dan? ¿Por qué mataron a Luis Banchero Rossi? Porque Luis Banchero Rossi denunciaba constantemente que nuestras 200 millas marítimas dadas por el señor José Luis Bustamante Rivero el 1 de agosto de 1947 estaba siendo hollado, explotado, saqueado por rusos, chinos y chilenos. Él lo denunció, por eso lo mataron. Porque ellos sabían muy bien, la oligarquía, la república aristocrática sabía muy bien que Luis Banchero Rossi iba a ser el sucesor de Juan Velasco Alvarado. Y cuando Francisco Morales Bermúdez da el golpe de Estado el 29 de agosto de 1975, en octubre de ese mismo, de 1977, indulta a los dos, los indultó. ¿Qué cosa es indultar? Condonar penas. Los liberó porque estaban sentenciados a 25 años. Les pagaron y los llevaron a los Estados Unidos con la consigna de que nunca apareciesen en la vida pública en el Perú. Y lo cumplieron a rajatabla. Día de la Dignidad Nacional. ¿Qué cosa hizo más Juan Velasco Alvarado? Le devolvió a nuestros hermanos campesinos su verdadera dignidad. Recuperó sus tierras. Juan Velasco Alvarado, hermanos,
El 29 de junio del año 1969 dio la primera ley de la reforma agraria, decreto ley número 17716. Esa es la ley de la primera ley de la reforma agraria en el Perú, que la dio este nacionalista Juan Velasco Alvarado. Con ese decreto ley, Juan Velasco Alvarado les arrebató las tierras a los terratenientes, a los latifundistas, a los gamonales, y se les devolvió a sus propios dueños, que habían sido expropiados impunemente por los criollos, hijos de españoles nacidos en el Perú. Él no lo llamó Día del Indio, lo llamó Día del Campesino, pero los intelectuales de los grupos de poder lo cambiaron Día del Indio. Y esto nos hace recordar a la señora María del Carmen Alba, cuando aún presidenta del Congreso de la República dijo: nosotros trabajamos para ricos y pobres, pero también trabajamos para blancos e indios. También nos hizo recordar este flamante alcaldillo, llamado Rafael López Aliaga. ¿Qué cosa nos dijo? ¿Qué nos dijo? Por eso siento vergüenza ajena, indignación ajena, hermano, que nosotros fuimos elegidos. Gracias, hermano. Todos vinieran así, qué bonito sería, carajo. ¿Qué cosa dijo el señor Rafael López Aliaga cuando el dólar subía exponencialmente en plena campaña de segunda vuelta? ¿Qué dijo? Dijo así: dejen que el dólar siga subiendo para que esos indios sin alma sepan por quién han votado. Y los indios votaron por Rafael López Aliaga. Los indios acéfalos hicieron ganar a este señor que representa al Opus Dei. Opus Dei significa servidor de Dios. Este no sirve a Dios, este sirve a Satanás. ¿Y qué es el Opus Dei? ¿Quién lo creó? Un cura, José María Escrivá de Balaguer, 17 de octubre de 1928. Para crear el Opus Dei, ¿en quién se inspiró? En un fascista, Benito Mussolini, en su famosa marcha a Roma, el 28 de octubre de 1922. 28.000 camisas negras marcharon en Roma y obligaron al rey italiano a nombrarle primer ministro a Benito Mussolini, un fascista. ¡Viva el Perú! Eso hizo Juan Velasco Alvarado. ¿Qué cosa más hizo Juan Velasco Alvarado? ¿Qué hizo más Juan Velasco? No quiero palmas, quiero que escuchen atentamente. ¿Qué cosa más hizo Juan Velasco Alvarado? Armó el Perú. Armó el Perú con material bélico de última generación, comprado a la ex Unión de Repúblicas Socialistas. ¿Quién era su amigo íntimo? Leonidas Brezhnev, presidente de la Unión de Repúblicas Socialistas. Compró 200 tanques de última generación, los famosos T-55. Levanten la mano acá los licenciados. Muy bien, me parece perfecto. 2 de 300 personas, 2 licenciados. Por eso, Pedro Castillo, tienes que restaurar el servicio militar obligatorio. Tienes que hacerlo. Juan Velasco Alvarado compró 200 tanques T-55 de última generación. Compró 40 aviones Su-2 o los famosos Sukhoi o aviones supersónicos. ¿Por qué lo llamaban aviones supersónicos? Porque su velocidad era superior al sonido. El sonido viaja a 330 metros por segundo. Estos aviones sobrepasaban los 350 metros por segundo. Algunos añejos antaños como el que habla, recordemos que en De Surco despegaban los Sukhoi. El Sukhoi pasaba, el sonido estaba atrás. ¿Recuerdan? No recuerdan nada, pesijo. Eso hizo Juan Velasco Alvarado. ¿Y para qué armó el Perú Juan Velasco Alvarado? Ningún país se atrevió a retar al Perú con Juan Velasco Alvarado. Por primera vez fuimos respetados. Nos tenían temor y Chile nos tenía terror. ¿Qué cosa hizo Juan Velasco Alvarado? ¿Por qué armó el Perú? ¿Por qué? Para invadir Chile
para recuperar Arica, Iquique, Pisagua, Tarapacá y traernos hacia nosotros la provincia de Antofagasta, que antes fue boliviano. ¿Y por qué deberíamos traerlo al pueblo peruano? Porque Bolivia nos traicionó en plena guerra, porque Bolivia, con el presidente Hilarión Daza a la cabeza, abandonó la guerra en la quebrada de Camarones, en el departamento de Tarapacá, el 16 de noviembre de 1879. Hasta hoy están enclaustrados en los Andes por culpa de ellos mismos. Entonces, hermano, ¿para cuándo en el día de? Yo era soldado. Si no hubiese pasado lo que hizo Francisco Morales Bermúdez, hoy estaría bailando mi guaylas en Arica. Pero este señor truncó los sueños, las ilusiones de un pueblo. Entonces, Juan Velasco Alvarado, esto siempre lo repito, no me voy a cansar de repetirlo, porque esto despierta el nacionalismo. Tu ego de peruanos crece, tu pecho se infla de orgullo peruano. ¿Qué cosa hizo Juan Velasco Alvarado? El 6 de junio de 1975 se dirigió a la guarnición de hierro, a la guarnición de acero Arequipa, a La Joya. ¿Para qué fue ahí? Ahí estaba acantonadas las tropas de élite que íbamos a dar invasión a Chile. Llegó y arengó a la tropa con esta frase que debe de estar esculpido en alto relieve, no en plata, en bronce, que debe de estar en la puerta de todas las universidades, en la puerta de todos los colegios, y debe de ser un credo nacional de todo peruano nacionalista que ama, quiere su historia y su patria. ¿Qué dijo, hermano? Dijo lo siguiente: soldados, en ustedes se recaerá esa enorme responsabilidad de escribir una de las páginas más brillantes de la historia militar del Perú, cuando nuestras botas pisen ese sacrosanto suelo llamado Arica. Entonces agregó, entonces recién este ilustre, insigne, eximio, ínclito, egregio, prohombre, irrepetible en la historia del Perú, Francisco Bolognesi Cervantes, podrá descansar en paz. Firmado Juan Velasco Alvarado. ¡Viva el Perú! ¿Dónde está escrito? Pásame el libro de Clemente Manco Villacorta. Paso el López, hijo. ¿Sabe qué, hermano? Los libros que despiertan nacionalismo, los libros que te elevan el ego de patriotismo, los libros que te hacen conocer verdaderamente tu historia, me alegra muchísimo que desaparezcan rápidamente. Me alegra muchísimo esa inmensa llegada de este espacio a lo largo y ancho del territorio nacional. Estamos en los lugares más recónditos de nuestra patria. Nuestros hermanos quechuas aymaras, nuestras 47 etnias amazónicas, siempre ven este espacio. Un saludo para mi querido pueblo de Congas, para mi primo Orlando, para mi primo Juanito, un fuerte abrazo. Gracias por ese rico queso congasino. Gracias. Un aplauso para mi pueblo. Hermanos, yo soy Augusto de Congas. Augusto de Congas es un seudónimo de combate. Nadie conoce mi verdadera identidad, ni siquiera el Ágora Popular, pero a nadie debe de importarle. Lo que importa es el mensaje, lo que importa es la escuela política, lo que importa es la concientización, lo que importa es la ilustración a este pueblo, millones de acéfalos. Tenemos que despertar, hermano. Manuel González Prada decía: dejemos atrás ese pacto infame
de hablar bajito, de hablar a media voz. Levantemos nuestra voz de protesta. Que nuestras voces repiquen en los oídos de los grupos de poder económico y que se den cuenta que este pueblo ya no es un pueblo sumiso, ya no es un pueblo de borregos, ya no es un pueblo de zombies, ya no es un pueblo de autómatas. Somos un pueblo ilustrado, un pueblo contestatario, un pueblo insolente cuando coactan nuestra libertad. ¡Viva Perú! ¡Viva Perú! Un aplauso para ustedes, hermano. Hoy día de la dignidad nacional, ninguna autoridad, ni siquiera Pedro Castillo, se ha pronunciado por este heroísmo de Juan Velasco Alvarado. Vayan compartiendo, hermanos. Augusto Congas. Ningún ministro de Cultura, Augusto Congas. ningún ministro de Educación se ha pronunciado sobre esto. ¿Por qué? Porque los intelectuales de los grupos de poder económico les ganaron la partida. ¿Y por qué? Simple y llanamente porque ya no hay un José Carlos Mariátegui, ya no hay un Manuel González Prada, ya no hay un Raúl Porras Barrenechea, ya no hay esta poetisa cusqueña Clorinda Matos de Turner. Lean su obra, hermano, Ave sin nido. Seguimos siendo aves sin nido, seguimos siendo inquilinos de nuestra propia casa, seguimos siendo un país alimentador de oro, plata y cobre a las grandes transnacionales. Tenemos que recuperar eso. Esto no es terrorismo, esto no es comunismo, esto es nacionalismo. Queremos que este país, queremos que este Estado tenga participación mínima, por lo menos en la explotación de nuestros recursos naturales. Gracias, hermano. Deberán comprender que a mis 73 años de edad no es fácil pararse acá, es difícil. Han un tremendo esfuerzo por estar acá, pero por eso odian este espacio, por eso quieren desaparecer este espacio, porque este espacio es el enemigo número uno de los dueños del Perú, es el enemigo número uno de los que explotan este país, es el enemigo número uno de los que saquean brutalmente este país. Pero el objetivo del Ágora Popular, el objetivo de los que componemos este humilde espacio, es heredarle a las futuras generaciones una patria más libre, una patria más soberana. ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! Un aplauso por ustedes, hermanos. Gracias. ¿Quién va a hablar? Gracias. Pero el Ágora no vive de aplausos. Apoya este espacio, hermano. Con tu ayuda estamos acá. Aquí vamos a luchar, porque esta es la voz de los pueblos olvidados, la voz de los pueblos desposeídos, la voz de los pueblos donde nunca conocieron desarrollo, ni tatismo, nada de desarrollo. Pero por eso estamos acá, hermano. Gracias por esa enorme sintonía. Muchas gracias, amigos de YouTube. Gracias. ¡Viva el Perú! Te apoyamos, hermano. Muchas gracias.